Muchachos, al fin vi Sao, ese anime que todos tienen que ver alguna vez en su vida y que es protagonizado por el verdadero espadachín negro. Hace algunos años vi un resumen de la serie, no los voy a engañar, lo hice como para saber más o menos de qué iba, pero siendo sincero ese video se quedó muy corto. Tras ver el anime me di cuenta de eso, y es que Sao ha sido muy bastardeado en los últimos años. En internet se tiene una imagen muy negativa de ese anime, mira que no me pareció malo, al menos no lo que tuvo que ver con Aincrad. Ya lo de las hadas, pues eso sí fue tremendo bodrio, pero lo que fue el primer arco, ese sí me pareció interesante. Cuando yo era adolescente no entendía por qué este anime era tan popular. Siempre lo veía en el primer lugar de mis páginas de confianza, y no entendía por qué. Si en esa época estaban en emisión pesos pesados como Naruto Shippuden, Bleach o One Piece. De forma no irónica llegué a pensar que Sword Art Online era una especie de comunidad de fanarts o algo por el estilo, porque nunca había escuchado nada sobre ese anime, ni de Kirito, ni Asuna, ni nada, loco. Y como nunca me interesó, pues nunca le di clic para averiguar si realmente era un anime o un foro / comunidad de fanarts. Hoy en día ya sé que Sao fue todo un fenómeno, todos querían ser Kirito, querían ser ese chico cool y misterioso, ese que se la pasaba solo y por el que las chicas hacían fila. Puedo entender por qué muchos se insertaron en él, sobre todo los adolescentes. Sin embargo, ¿qué pensarían si les dijera que la mayoría de esas personas malinterpretó la obra? Y en realidad la cosa era mucho más profunda de lo que parecía, al menos en lo que respecta a Aincrad. Porque lo de las hadas, como dije, es bastante malo, es la típica fantasía adolescente. Entonces, hablemos de Sao. Hablemos de qué me parecieron sus personajes, su historia y sus videojuegos. La premisa de Sao es simple pero efectiva. 10.000 personas son obligadas a jugar un videojuego del cual no pueden desconectarse hasta que lo completen, y si mueren allí también lo hacen en el mundo real. A simple vista esa premisa suena genial, y lo es, pero también tiene muchos problemas de lógica. Se supone que si alguien se desconecta por la fuerza, el Nerf Gear, es decir el casco de realidad virtual, les fríe el cerebro con rayos de microondas. El dilema aquí es que por más que sea el futuro, que ahora es nuestro presente, porque ya estamos por las mismas fechas de Sao, incluso un poco más adelante, no es posible mantener a la gente conectada por tanto tiempo. Los cortes de luz existen, también los de internet, y si ese no fuera un problema porque estamos hablando de primer mundo, la mayoría de estas personas vivían solas, en pocos días se iban a morir de hambre o de sed. Cuando analizas con detenimiento el plan de Kayaba menos sentido tiene. Es cierto que el tipo estaba loco, pero más que el plan de un científico loco, parecía más la fantasía de un niño de 5 años. Supongo que a Reki le gustó tanto la idea de encerrar gente en un videojuego que prefirió pasar por alto todos estos inconvenientes con tal de que la historia fuera entretenida. Comprensible, pero es algo que me sigue chocando, junto con el nulo desarrollo del juego a nivel de lore, mecánicas y exploración. Sword Art Online es un MMO donde los jugadores deben completar los 100 pisos de un castillo volador conocido como Aincrad, pero ese castillo es demasiado genérico. En cualquier otro juego uno esperaría que cada piso fuera diferente, que hubiera diferentes biomas o zonas, pero en Aincrad todo es igual, salvo por una que otra zona en específico. Solo hay pueblos, bosques y mazmorras. Es como jugar el Tártaro de Persona 3, va a llegar un punto donde te vas a aburrir de jugar esa madre. Para mí eso es lo más cuestionable de Sao, el poco interés que se tuvo por desarrollar su mundo, y lo mismo pasa con las mecánicas del juego. Nunca se ve a los protagonistas farmear habilidades o armaduras, solo hay un capítulo donde se forja una espada, que es el de Liz, pero eso es todo. La verdad es que como juego Sao deja mucho que desear, no es como en Shangri-La por ejemplo, donde hasta el enemigo más simple tiene un lore. Más adelante volveremos a hablar de Shangri-La porque hace tiempo hice un video comparándolo con Sao, dije que era el Sao bien hecho, pero por ahora centrémonos en la historia de Kirito. Entonces, se venden 10.000 copias de Sao. La gente se cree afortunada por haber conseguido una de estas, pero una vez se enteran de la verdad, pasan de sentirse afortunados a sentirse completamente desesperados. Más allá de que si morían en el juego, también lo harían en el mundo real, muchas de estas personas tenían cosas que hacer. ¿Alguien quiere pensar en la pizza de Clay? Además, Kayaba fue tan desgraciado que ni siquiera les dejó personalizar el personaje. Les hizo jugar con su verdadera apariencia y muchos de los jugadores que mentían sobre su edad y género quedaron expuestos. Admito que me hicieron reír con esa parte, e irónicamente esos dos jugadores que se estaban engañando el uno al otro terminaron siendo buenos amigos. Es más, creo que fueron los mismos que despertaron en el hospital durante el último capítulo. Pero en fin, si bien Sao no me convenció como juego, tengo una opinión muy distinta de su historia, ya que lo importante de esta obra no eran en sí los videojuegos, sino la forma en la que estos impactaban la mente de su protagonista. Siempre que leo opiniones sobre Kirito, la gente dice que el hombre es un mal protagonista y que la obra mejora cuando no está en pantalla.
Cuando vi el resumen de este anime pensé lo mismo, pero ya viéndolo capítulo por capítulo, mi opinión cambió. El problema con Kirito es que como la mayoría vio este anime cuando eran adolescentes, pues no le prestaron atención a lo que Laura quiso contar con él. Se quedaron con lo de que era un chico cool y fuerte que siempre resolvía, pero se olvidaron de todo el desarrollo que se le dio durante el arco de Aincrad. Kirito llega a este mundo con la esperanza de olvidarse de su situación familiar. Desde que descubrió que sus padres y hermana no eran quienes decían ser, en realidad eran sus tíos y prima, el chico comenzó a sentir que no pertenecía a ningún lado, de allí que pensara que podía sentirse más vivo en un mundo virtual. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de quedarse en uno, cuando les dijeron que no podían desconectarse, el primer sentimiento que tuvo no fue de felicidad, fue miedo. Kirito se visualizó a sí mismo siendo eliminado por un simple jabalí. Fue tanto el terror que sintió en ese momento que decidió usar sus conocimientos como beta tester para recoger la mayor cantidad de recursos. Por su mente nunca pasó la idea de ayudar a los demás jugadores, solo quería salvarse a sí mismo. Cuando Klein se negó a acompañarlo porque tenía que ayudar a sus amigos del mundo real, su culpa se hizo evidente. Se dio cuenta de que era muy diferente de Klein, se dio cuenta de que era un cobarde, y ese es un sentimiento que lo iba a acompañar por el resto de la serie. En los siguientes capítulos nos enteramos que la mayoría de jugadores odia a los beta testers. Los odian porque casi todos hicieron lo mismo que Kirito. Dejaron a su suerte a los novatos y por culpa de eso muchos murieron en los primeros días. Al escuchar a Kibao, quien era el mayor hater de los beta, Kirito se siente muy afligido, como si cada una de sus palabras le apuñalara en el corazón, y esto sucede porque sabía que Kibao tenía razón. Él no hizo nada para ayudar a los demás, simplemente los dejó a su suerte. Kirito estuvo a nada de exponerse delante de estos haters, pero para su suerte sería salvado por Egil, quien mencionó que no todos los beta eran así, ya que algunos habían dejado guías gratuitas para todo el mundo. Esto sirvió para calmar a Kirito, pero cuando vio morir a otro beta tester enfrente de él, uno que se negó a aceptar su ayuda porque al igual que él se sentía responsable por la muerte de otros jugadores, allí fue donde el protagonista se rompió. Allí fue cuando tomó la decisión de alejarse de todo el mundo, incluyendo a Asuna, una chica con la que había tenido cierta química. Incluso aceptó ser llamado Bitter, una fusión entre beta y cheater, y lo hizo para que nadie quisiera relacionarse con él. Kirito hace esto porque no quiere ver morir a nadie más, y como quedó muy afectado por las críticas que le hicieron por ser un beta tester, optó por ocultarle su nivel y habilidad a cualquier persona que se volviera a cruzar con él. Sin embargo, la soledad no es un camino de rosas y cuando comenzó a sentir la necesidad de relacionarse con otros, de hablar con otros seres humanos, terminó uniéndose con un gremio de jugadores de bajo nivel llamados los Gatos Negros. Kirito la pasa muy bien con estos chicos, e incluso se vuelve muy cercano a Sachi, la más débil del grupo y por ende, aquella persona a quien todos querían proteger. Él no era la excepción, también quería ayudarla, pero por culpa de sus traumas y de su miedo a que lo descubrieran, de que lo criticaran por ser un beta tester y un jugador de alto nivel, no fue capaz de advertirles cuando entraron en una zona que era demasiado alta para su nivel. Kirito ve cómo todos sus amigos son asesinados en un parpadeo, y por sobre todo le afecta la muerte de Sachi. Pasa gran parte de su tiempo en Aincrad culpándose por ello, así lo hace hasta que llega la Navidad y bueno, incluso después de la Navidad se sigue culpando. Es un conflicto interesante porque Kirito no hace más que cometer errores, es decir, el tipo es fuerte, pero en lo que se refiere a tomar decisiones, allí es donde se nota que solo es un niño. Mantiene a la gente lejos para no verlos morir, y si se le acercan oculta su identidad para que no lo juzguen como lo hizo Kibao, pero por culpa de fingir es que vio morir a la gente que le agradaba. Ambas actitudes reflejan los miedos del personaje. Kirito quiere sobrevivir, pero al mismo tiempo no quiere involucrarse con nadie y si no se involucra con nadie jamás va a salir del juego. Es una contradicción muy grande, él es consciente de esto y por ello empieza a desear que todo termine aunque eso signifique morir. Allí es donde entra Asuna, porque esta mujer lo saca de su miseria, logra establecer un vínculo de confianza con él, se enamoran incluso, tienen sexo también, y gracias a esto el hombre puede desahogarse con ella, puede contarle a alguien más de sus dudas y miedos. Asuna aparece como una luz de esperanza, como esa motivación que lo ayuda a seguir luchando. Es un cambio de personalidad que vemos muy bien cuando Kuradil estuvo a punto de eliminarlo. En ese momento se preguntó si debía seguir con vida, si debía dejar que su enemigo se saliera con la suya. Pensar en Asuna evitó que aceptara ese destino, hizo que le tuviera miedo a la muerte y al final fue salvado por Asuna, y a su vez fue él quien la salvó de la contrarrespuesta de Kuradil, pero claro, aquí es cuando Kirito se vio obligado a matar a alguien por primera vez y ese sería un trauma que lo acompañaría incluso después de salir del juego. En el arco de Aincrad no se trabajó mucho esto, lo de sentirse culpable por asesinar personas. Es cierto que después de matar a Kuradil se sintió terrible y lloró enfrente de Asuna, pero luego de este capítulo no se volvió a mencionar el tema.
Es hasta la segunda temporada cuando se vuelve a trabajar este aspecto de su psicología, que por cierto ya estoy viendo esa temporada y hay cositas interesantes. Pero bueno, es por todo este conflicto interno que me gustó cuando Kirito salvó a algunos miembros de la armada, que me gustó cuando Klein le dijo que se sentía feliz de que ya estuviera ayudando a otras personas. El Kirito del pasado no habría hecho nada, se habría sentido miserable por no ayudarlos, pero las cosas no habrían cambiado. Y fue su vínculo con Asuna lo que le hizo querer salvar a todo el mundo, incluso si eso significaba exponer sus propios secretos. Por supuesto, aquí también toma importancia el mensaje de Sachi, quien pese a no haber sido salvada por él, nunca le guardó rencor. Siempre que había gente en peligro, Kirito pensaba en ella, y al salvar a toda esta gente es como si se hubiera quitado ese peso de encima. Todo este desarrollo es lo que lo lleva a aceptar la oferta de Kayaba, de liberar a todos si conseguía vencerlo en un 1 contra 1. Y es en esta parte donde la mayoría tiene conflictos con la obra, porque muchos siguen creyendo erróneamente que Kirito hizo trampa para ganar. Para que quede claro, Kayaba siempre fue superior al protagonista, lo tuvo de hijo toda la pelea e incluso eliminó a Asuna, quien se sacrificó a lo loco para proteger a su novio. Fue un sacrificio que no sirvió de mucho porque de todas maneras Kayaba llevó sus puntos de vida cero, los de Kirito. Y aquí es donde surge la confusión, porque Kirito nunca volvió de la muerte. Cuando aparece el mensaje que dice estás muerto y él se cae de espaldas mientras se desintegra y luego se reintegra, toda esa secuencia sucede en su mente, no en la pelea como tal. Esa secuencia es producto de sus miedos, es una referencia a cuando se imaginó siendo eliminado por el jabalí. Kirito nunca se cayó de espaldas ni se reintegró después de morir. Ese es un malentendido. Lo que sucedió en esta parte es que cuando estuvo a punto de morir, el protagonista superó su miedo a la muerte. Eso es lo que representa la secuencia de la desintegración e integración. Y después de superar ese miedo a la muerte, es cuando lanza su último ataque, un ataque que logra atravesar a Kayaba. En condiciones normales, su oponente habría esquivado eso fácilmente, pero como Kayaba quedó impresionado por lo que hizo Kirito, se dejó asesinar. No es que Kirito lo venciera con trampas. Simplemente el admin lo dejó ganar como muestra de respeto por haberle recordado por qué quería ser un castillo volador. Ahora, sobre cómo sobrevivió Asuna es bastante simple. De nuevo, el admin no lo quiso así. Fue eso o simplemente no pasaron los 10 segundos reglamentarios antes de que el Nerf Gear le friera el cerebro. Es decir, Kirito venció a Kayaba antes de ese límite de tiempo y por eso no murió. Si tengo que ser honesto, no me pareció que Kirito estuviera tan roto como todo el mundo dice. Siempre necesitó ayuda para vencer a los jefes, Kayaba se dejó ganar y no es como que tomara las mejores decisiones del mundo. Claro, aquí solo estoy hablando de Aincrad, porque en el arco de las hadas la cosa fue muy distinta, pero como les dije antes, ese arco fue un bodrio y por ello tenemos que hablar sobre él, desgraciadamente. No pienso demorarme mucho con este tema. Al principio me recomendaron ver este arco con resúmenes, eso hice la primera vez, pero para poder hacer este video me tomé la molestia de revisar cada capítulo. Irónicamente, y a diferencia de Aincrad, donde siento que los resúmenes no le hicieron justicia, con el arco de las hadas fue todo lo contrario. Los resúmenes lo hacen ver mejor de lo que es, y mira que en los resúmenes ya era malo. Este arco fue hecho única y exclusivamente para decirnos que la prima de Kirito estaba enamorada de él. Lo de rescatar a Asuna y luchar contra el ejecutivo malvado solo fueron una excusa, una muy mala por cierto, y de verdad que aquí sí les creo cuando me dicen que Kirito es solo un personaje para insertarse. En Aincrad habían desarrollado muy bien su conflicto, el miedo a la muerte, la culpa y su motivación para querer seguir viviendo, pero aquí no hubo nada de eso. Es que ya desde la base todo estaba muy mal planteado. ¿Quién en su sano juicio casaría a su hija mientras todavía estaba en coma? Y adicional a eso, ¿cómo es posible que el gobierno no prohibiera la realidad virtual, así como cualquier juego que usara como base el código de Sword Art Online? Es que ni siquiera comprendo a la familia del prota. Si mi hijo queda en coma por 2 años, o bueno, mi sobrino, lo primero que hago después de que despierte es coger un martillo y romper ese casco de mierda. Que juegue con control si quiere, pero realidad virtual jamás. Es como si en este arco todo el mundo hubiera fingido demencia y les diera igual que murieran 4000 personas por un juego. Es que ni siquiera se tardaron en sacar una nueva consola, el Atmosphere, del cual le compraron uno a Suguha mientras a Kirito le tocaba seguir utilizando la basura del Nerf Gear. Es una cosa de locos. Con el tema de la semilla también tengo muchos conflictos. Si yo hubiera sido Kirito, la mandaba al basurero sin pensar. Ni loco le hago un último favor al tipo que selló 2 años de mi vida y que asesinó a Sachi. Pero míralo al prota haciendo pública esa cosa para que todos puedan crear sus jueguitos. Ese desenlace me pareció nefasto. Entiendo que se sintiera en deuda porque le ayudó a salvar a Asuna, pero ella nunca habría estado en esa posición si el loco ese no los hubiera encerrado a todos en primer lugar, así que no comparto ese final con la semilla. Ya sobre lo de la reunión con sus amigos de Sao, eso sí estuvo bonito, pero como dije, en líneas generales el arco de las hadas fue un desperdicio de tiempo.
SAO es una obra que para su tiempo fue revolucionaria. Desgraciadamente, los adolescentes que la vieron en esa época la etiquetaron como una historia sobre un prota frío, solitario y conquistador de minitas. Es cierto que tiene muchas cosas criticables, como el nulo desarrollo de mundo, la falta de protagonismo de Asuna, la cual parece más un accesorio que un personaje. Tengo entendido que en Progressive corrigen eso, pero a pesar de todos estos problemas me pareció un arco entretenido. Al menos el conflicto de Kirito está bien trabajado, parece que no, pero sí lo está. Ahora, si me preguntan por lo que dije hace unos años sobre qué era mejor Shangri-La, mi opinión sigue siendo la misma. Shangri-La es por mucho mejor anime sobre videojuegos de realidad virtual. En drama sí es mejor SAO. No todos los días ves esas tramas familiares donde tu prima está enamorada de ti. Al César lo que es del César. Ya en serio, SAO sí es más dramático por el tema de que mueren personas, por el tema de que a Kirito le cuesta recomponerse tras la muerte de algunos personajes, entonces en ese sentido digamos que sí mejora a Shangri-La, ya que Shangri-La es una obra que es más de chill, es una obra mucho más relajada. El mayor drama de Sanraku es no poder ponerle ropa a su personaje, entonces en ese sentido hay una diferencia enorme, pero claro, si tuviera que recomendarles alguna, les diría que se vean Shangri-La. SAO no me parece malo, pero hay cosas que no terminan de convencerme, como el arco de las hadas, por ejemplo. En conclusión, SAO no es tan malo como pensaba, porque yo pensaba que era muy malo, pero al final es un anime entretenido, y como les dije hace rato, ya me estoy viendo la segunda temporada, y debo admitir que me está gustando. Aguante Sinon. Tal vez el problema era Asuna y no Kirito como todos dicen, vete tú a saber. Y claro, en este arco es donde tenemos al Kirito Femboy, lo cual no me sorprendió, siendo que al principio de la historia, Klein le dijo que era su tipo. Esto se lo dijo después de ver su verdadero rostro. Sí, le dijo al protagonista que tenía cara de niña, así que era normal que se viera bien como Femboy. Pero en fin, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.